hablar de estos precursores americanos y el contexto en que también ellos se encontraban. El contexto en que se encontraban estos precursores americanos, nosotros lo tenemos en este momento, ¿no? El, el contexto que estaban ocupando en esos momentos, podríamos ver lo que era la independencia de los Estados Unidos o las 13 colonias, y también sería la Revolución Francesa. Entonces, ese contexto que nos va a ayudar a ver ya los acontecimientos de estos dos acontecimientos grandes, ya vemos por un lado el 4 de julio del año 1776, donde se produjo la independencia de las 13 colonias con su redacción. Y por otro lado sería del año 1789, donde el 14 de julio va a estallar esa revolución francesa. Esos serían tal vez los acontecimientos más importantes. ¿Por qué no sumarlos, lo que algunos tal vez llaman, no precursores americanos necesariamente, sino también lo llaman los ilustrados americanos, ¿no? Por ahí también va un nombre, aunque tiene algo de ilustrados y también tiene algo de, digamos, precursores, porque estuvieron directamente, digamos, influenciando. Entonces, en el contexto nacional, nos encontramos en una decadencia del Imperio Español, del proceso de la independencia de virreinato, ¿no? O sea, hemos visto algunos contextos que no necesariamente han sido muy beneficiosos para nosotros. Entonces, ese contexto es lo que vamos nosotros viendo para finalmente tener lo que nosotros ya conoceríamos más adelante como la independencia. ¿Ya? Entonces, en este proceso de próceres de la independencia, vernos hombres que son llamados precursores también de la independencia peruana, en este momento vamos a hablar de estos precursores continentales o también llamados precursores americanos, ¿no? Entonces, estos precursores americanos, vamos a aclarar algunos conceptos, ¿ya? Precursor es algo que precede, va adelante o se adelantó a su época, ¿no? Por un lado es precursor. Por otro lado, vamos a hablar de estos precursores separatistas y va a haber otros precursores también reformistas. Entonces, ¿qué significaría separatista? Que serían, así serían considerados estos dos personajes. Entonces, el precursor separatista sería partido de segregar de un territorio para establecer algo nuevo. Entonces, si quiere establecer un nuevo modelo, ¿ya? Y de los cuales ellos van a querer establecer una república más unitaria, entonces por eso se le considera separatista, ¿no? Totalmente diferente al régimen anterior. En ese sentido, estamos viendo ya lo que dice precursores separatistas continentales. Entonces la palabra continental, ya que pertenece a un continente, ¿no? Ya con eso ya creo que estamos teniendo digamos, los conceptos de precursores separatistas continentales. Entonces, en el primer momento podríamos hablar de Francisco de Miranda, que él utiliza más su segundo nombre y así se le va conociendo más su segundo nombre, ¿ya? De Sebastián Francisco Miranda, sería el nombre completo, pero más conocido como Francisco de Miranda. Entonces, a partir de él, que nace él en el año 1750, ¿ya? Y finalmente donde va a morir, entenderíamos algunos aspectos más importantes, ¿no? Estaríamos hablando de este gran ilustre que se educó en Europa, donde tuvo un sentimiento americanista. Podríamos hablar de este gran personaje que estuvo, digamos, teniendo esas grandes mejoras, este personaje que ha tenido una gran influencia en América, que se considera, ya tanto así que a él se le considera porque colaboró con el Marqués Lafayette, ¿ya? En la independencia de los Estados Unidos. Más adelante se le considera también que participó activamente en la Revolución Francesa, junto con personajes peruanos como Pablo de Olavid, y también estuvo más o menos redactando cartas, o sea, tuvo una influencia muy activa en la independencia de América, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar todavía viendo algunos aspectos de este criollo nacido en Caracas, ¿ya? Se dice que guardaba un secreto, un resentimiento, sería en todo caso, por el maltrato de su padre. Ya no era de clase pobre, era un criollo, el mismo que había sido recibido en una orgullosa nobleza de Caracas, ¿no?
Entonces ahí podemos ver algunas características importantes que él pertenecía a la nobleza, ¿no? Aquí podemos verlo, la parte que les explicaba, le decía, ¿no? El que participó activamente en la independencia de las 13 colonias, ¿ya? De América. Ahí está. Por otro lado, después de haber sido oficial del ejército, abandona América viajando a Europa, ¿no? Y finalmente él va a llegar a Francia, ¿no? Llega a Francia donde se identifica con la Revolución Francesa, ¿no? Podemos ver, ¿no? Asimismo, también él se va a distanciar de Francia y buscó contactos con Inglaterra. Y aquí sí ya vamos centrándonos. Tanto Miranda como Juan Pablo Vizcarro y Guzmán, ambos creen que el país que debe apoyar a América es Inglaterra. Ambos están muy convencidos que sería la única potencia que tiene interés de apoyar en la independencia americana. Creo que esos serían datos rescatables. En ese sentido, Francisco de Miranda funda la Logia Americana en el año 1797. Esa logia americana, también conocido la Reunión Americana o la Logia de los Caballeros Racionales en Londres, donde pertenecieron San Martín y Simón Bolívar, ¿no? Esa era una reunión donde ellos van a tener acuerdos, donde en esos acuerdos principales, liderado por Francisco de Miranda, es que el Estado sea un Estado libre en América, que sean liberados de los españoles, un Estado libre, un Estado unitario, ¿no? Una república, o sea, buscaban el modelo prácticamente lo que ya se dio en la actualidad. Entonces creo que ahora ya van entendiendo un poco mejor por qué Bolívar no necesariamente apoyó, ya como San Martín esperaba que se apoyase en el año 1822, ya que San Martín se decía que cuando él trata de imponer, él no buscaba lo que inicialmente se habían tal vez dado en estos acuerdos de la logia americana. ¿Ya? Lo que era una república unitaria, más que nada San Martín buscaba lo que era una monarquía constitucional. Tal vez el caso de San Martín posiblemente ha tenido la influencia de algunos de los ilustrados, ¿no? Que buscaban eso y tenían una monarquía constitucional. Continuando, para el año 1805 se va a hacer unas expediciones militares en América. ¿Ya? En estas expediciones, que finalmente más adelante, en el año 1812, va a ser la activa participación de Francisco de Miranda allá en Venezuela, esas luchas revolucionarias que se van a dar. Entonces, entre esas luchas revolucionarias que él va a participar activamente ya desde el año 1810, 1811, 1812, se dice que él tuvo una participación, pero lamentablemente fue traicionado. Eso es la historia, que él tuvo, fue traicionado a los españoles, donde a él después lo tuvieron que apresar. Después de estar preso por los españoles, finalmente él muere en el 4 de julio del año 1816, ¿no? Eso es lo que se entiende por los datos. Entonces, aquí vamos a ver en esa logia o los principios de Francisco de Miranda, cómo él presentaba o cómo él quería de que finalmente sea América, ¿no? Entonces él prepara todo un proyecto constitucional donde quiere que toda América sea un estado independiente de, digamos, de lo que va a ser de los españoles, ¿no? Entonces, él trataba de ver desde la frontera de Estados Unidos hasta todo lo que es América del Sur, entonces debería quedar libre e independiente. Ese es el proyecto que va a presentar Francisco de Miranda. Entonces, a excepción, dice, ¿no? De la Guyana francesa y de Brasil, que era más colonia portuguesa. A excepción de ellos, todo lo demás trataba de plantear que sea libre de los españoles. Entonces, aquí vemos el tipo de modelo o estado independiente que él trata. Entonces, él dice, ¿no? La religión que sigue a la católica. Por otro lado, la división de poderes sí debe darse, ¿no? La división de poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, ya con una constitución, y el poder judicial, ya bajo un estado unitario. Es lo que trata de plantear, ¿no?
¿ya? Donde cada uno, de acuerdo a sus realidades, aquí en América puede vivir, ¿no? Si en un caso están los incas, entonces ellos que regresen, ¿ya? Los senadores y asimismo la parte judicial. Entonces esto ya era algo que se había dado, ¿no? Y para su tiempo ya habían universidades que ya había derecho. Entonces la parte judicial también fue algo que apoyó mucho y era muy claro ya para su tiempo el conocimiento. ¿Ya? Hasta aquí tal vez estamos hablando a grosso modo de este patriota venezolano que tuvo mucho que ver participando inicialmente en la independencia de las 13 colonias, en la Revolución Francesa, escribiendo cartas. ¿Ya? Se sobreentiende que también él toma contacto con algunas cartas que escribió Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, que posteriormente después esas cartas se publicaron. O sea que había bastante interés y bastante, creo que entre americanos, de ese gran apoyo que estaban viendo, ¿no? Teniendo en cuenta que también ya en el Perú habían otros personajes que estaban a la par buscando la independencia. Y no solamente era aquí, después ya eso va a crecer, ¿no? Va a ser en Argentina, va a ser en Chile, ya va a ser allá en México, como Hidalgo, o sea, va a haber muchos más. Pero en este primer punto vamos a hablar los más importantes, ya de Francisco de Miranda, y por otro lado vamos a centrarnos ahora en Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Se dice que es nacido en Arequipa, es un arequipeño, nosotros consideramos digamos, un peruano, ¿ya? Sacerdote jesuita. Entonces, por ahí nosotros vemos que este personaje ha tenido bastante importancia, ¿ya? Entonces, sacerdote jesuita que perteneció a esa orden, que posteriormente abandona esa orden, ya de la orden religiosa. Entonces, creo que eso nos va a ayudar a nosotros a entender un poco más de quién estamos hablando. Juan Pablo Vizcarro y Guzmán. Entonces, ya, nacido en Arequipa, no pertenecía a la alta nobleza peruana, pero su familia sí contaba con recursos económicos y de esas comodidades, ¿no?, que tenía. Entonces, él ingresa a la Compañía de Jesús, así se considera esta orden, ya fundada por San Ignacio de Loyola, eh, que es más conocido en la actualidad como los jesuitas. Ese es el término tal vez más común, pero el nombre se llama la Compañía de Jesús. Ya para ordenarse sacerdote, ya, digamos, esa orden que se dio, pero muchos dicen, ¿no?, que él tuvo esa expulsión apenas a los 20 años de edad, viajando a Italia, ¿no? Entonces él tuvo la oportunidad de estar también allá digamos, en Europa. Ya estando en Europa, mucho más ya a través de esos estudios que se realizaban de este viejo continente, ya él, al igual que Francisco de Miranda, estaba muy convencido de que ellos podían liberarse de ese dominio español, ya, y buscar la independencia de América, ya, a través de un país, ¿no?, del cual estaban muy convencidos que Inglaterra sería el país más interesado, ¿no?, o el país que sí podría apoyarles en esta independencia, ¿no? Entonces, también se conoce por datos históricos de que este hombre al llegar a Italia se entera de un movimiento encabezado por José Gabriel Condorcanqui, ¿ya?, o mejor conocido como Túpac Amaru II. ¿Ya? Y al realiza los primeros intentos para su ayuda ideal separatista viajando a Inglaterra. Ya para el año 1971, 1791, ya, estando en Francia posteriormente, ya, transitó por hacia Gran Bretaña y así, ¿no? Que estuvo algunos, digamos, lugares donde él viajaba, escribió una carta que fue una carta muy importante, ¿no? Carta a los españoles americanos. Eso lo vamos a ver un momento del gráfico, dentro de un momento, entonces, ¿no? Él entonces, enterado de esta revolución de Túpac Amaru II, como le decíamos, ya, entonces él hace un sentido, digamos, de ver cómo puede apoyar, ya, tomando en cuenta esto, ¿no? Esas ideas. ¿Ya? Entonces él viaja, dice, a Londres, de ahí empieza a ver, ¿no?, lo que va a ser ese intento de la firma, ¿ya?, ¿no? Y digamos sus planes no logran ser satisfactorios, ¿ya? Ahí vemos lo que le decía hace un momento, ¿no? Donde digamos, personaje, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, va a lograr
o escribir esa carta, ¿ya? Carta a los españoles americanos. Algunos lo llaman a los españoles aquí en América, ¿no? Así también lo van denominando, ¿ya? Donde hace un llamado a la rebelión. Sería tal vez el centro más importante de esto, o apoyar a esas rebeliones ya de esos primeros discursos ideológicos de América, ¿no? Se podría tal vez ver, ¿no? Aunque muchos dicen que más adelante, en el año 1796, se va a formalizar, ya se va a formalizar su pedido de ayuda militar de Inglaterra, y finalmente esto va a ser rechazado, ¿no? Vemos ahí. Entonces Vizcardo es un llamado, dice, a la revolución, a los criollos, indicándolos que solo ellos podían llevar a cabo y considerar, ¿no? Ya esa revolución. Entonces, se considera, como le decía anteriormente también, el precursor ideológico de América. Más adelante, él va a sufrir un deceso, ¿no? Pero se dice que antes de que sufra esos decesos, ya va a ser publicada, ¿ya? Esas cartas y difundidas, ¿no? Entonces se dice que esta carta fue publicada y difundida por Francisco de Miranda. Entonces encaja la historia que se dice, ¿no? Que esta carta llegó a manos de Francisco de Miranda. Entonces, Vizcarra, entre otras obras, también escribió, digamos, otros aportes, ¿no? Apología a los criollos, La paz y la felicidad de los próximos siglos, ¿ya? Ensayos históricos sobre conflictos de América, proyecto para volver a América independiente, ¿no? Fue tal vez otros aportes que él tuvo. Pero uno de los más conocidos ya es carta dirigida a los españoles americanos, ¿no? A los criollos, para que ellos también finalmente se sumen a esa gran lucha ya de tener el auge para que ellos puedan también, o influenciar sería de otra manera, ¿no? Influenciar a los criollos para que ellos también se sumen a esta lucha de que finalmente va a terminar en la independencia del Perú, ¿ya? Ahora, algunos datos importantes vamos a ir viendo y se dice acerca de un dato curioso, ¿no? Tal vez esto sería como un dato curioso ver acerca de Francisco de Miranda. ¿Cómo estos hombres para su tiempo pudieron haber tenido que llegar a Europa, viajar de un país a otro país, ¿no? Entonces no vemos necesariamente a, digamos, jóvenes pobres de clase, digamos, de tercera clase, no. Vemos a personas, en el caso de Juan Pablo Ricardo Guzmán, una persona acomodada, adinerada, en el caso de Francisco Miranda, ya mucho más pertenecido a la nobleza, fue un gran criollo. Entonces, por ahí podemos ver nosotros esa gran influencia. Ahora, ambos se sobreentiende para que puedan llegar a Europa, ya que en esos tiempos está muy fuerte el latín, entonces personas han tenido que tener esa influencia, ¿no? Y de Juan Pablo Ricardo Guzmán no se duda, esa influencia latina, esa influencia de la Iglesia Católica. Entonces, cuando uno ve a Francisco Miranda, tampoco él quiere rechazar. Entonces, quiere decir que de una otra manera tener esto de la religión católica les ha servido para que ellos puedan llegar a Europa. Entonces, se le considera no un elegante, un inteligente, ya un conspirador internacional, así se considera Francisco de Miranda, de tal manera que él fue recibido en cortes europeas, digamos, con mucha mayor aceptación en ciertos momentos. Se dice que estuvo en varios momentos en salones aristocráticos, ya. Inclusive, es un dato curioso que se presenta en la parte final, donde llegó a ser favorito de la emperatriz Catalina de Rusia, ¿no? Un dato curioso. O sea, entonces, por ahí podemos ver tal vez que para su tiempo, ¿no? Como grandes ilustres, que van a dar esos inicios de poder ellos también escribir, de tener tal vez esa participación e influencia, y cuando llegaron a su país, cuando regresaron, entonces tuvieron esa gran influencia, sobre todo Francisco de Miranda tuvo esa gran influencia y acogida para que haga esas revueltas, lo que va a hacer allá en Caracas, ¿no? Vamos a continuar todavía viendo algunos datos importantes acerca de estas, digamos, de estos precursores americanos. Entonces vamos a ver algunos precursores americanos
Algunos lo llaman precursores reformistas. Entonces, vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Como llamado también Tupac Inca, ¿no? O tal vez conocido como Fray Calixto, ¿no? Este Fray Calixto ya, fue un mestizo nacido en Tarma. En el año 1710, ya, perteneció a la orden de los padres franciscanos, o digamos a la orden franciscana, ¿ya? Y mucho se considera, a ver, voy a leerlo exactamente el nombre, por ahí lo tengo, ya Francisco Calixto de San Martín de Tupac Inca, ¿no? Así lo van considerando. Entonces, o también mejor conocido como Tupac Inca. Entonces, Tupac Inca, mestizo, como le decía, nacido en el año 1710, él tuvo una influencia fuerte, ya desde la orden de los franciscanos, porque a él se le considera como el primer precursor reformista en el Perú, ¿no? Entonces, sabemos que los reformistas no necesariamente quieren un nuevo modelo, tal vez como planteaba Francisco de Miranda. Los precursores reformistas lo que ellos quieren es, ¿no?, que los criollos, digamos, estos mestizos, que de cierta manera tienen ciertos privilegios, ¿no? Que esos privilegios, pues, que no les sean quitados, pero de otra manera que la corona española sigue gobernando, ¿no? Solamente que haya mejora para ellos. ¿Ya? Más adelante podríamos ver, ¿no?, que en el año 1750 aproximadamente, él viaja a España, donde se presenta ante el rey y él dice, no, hace una exclamación de una reivindicación, donde ellos también buscan apoyo, donde ellos también buscan, digamos, tener ciertos beneficios, ¿no? Se dice que exige la supresión de la mita y de los abusos contra los indios, ¿no? En algo que va buscando. Eso sería tal vez uno de los aportes de Tupac Inca, ¿no?, considerado el primer precursor reformista en el Perú. Ya después va a haber otros. Otro tal vez importante también en estos tiempos se considera a José Vaquijano y Carrillo. Vaquijano, que también entonces, José Vaquijano y Carrillo, él también era un criollo, ¿ya? Considerado un criollo, que también, al igual que Tupac Inca, no busca necesariamente un modelo unitario, sino que haya ciertas mejoras aquí en América, algunos, digamos, beneficios que ellos también puedan tener, ¿no? Entonces, este criollo, comisionado por la Universidad de San Marcos, va a redactar digamos, un importante, digamos, documento, ya que se va a conocer como el discurso del oratorio, ¿no? Ese discurso muy importante, ya, que va a darse, finalmente, Vaquijano y Carrillo es considerado también como un gran ideólogo ilustre que promovió la aplicación de estas reformas, ¿no? O sea, de estas reformas que haya en América, que finalmente tengan apoyos, los criollos, que aquí los mestizos, ¿no?, que tengan mejor, digamos, ¿cómo podría ser? Tengan un cierto consideración de la corona española. Otros aportes que de José Vaquijano y Carrillo se puede considerar es que él va a hacer una protesta, ¿no?, una protesta muy enérgica, ya con referente a la ejecución de Túpac Amaru II. Entonces, la ejecución que se dio Túpac Amaru II, obviamente para su tiempo, entonces él va a ser uno de las personas que también va a protestar, ¿no?, contra eso. Entonces quiere decir que de una otra manera también se estaba sumando a estos precursores de la independencia. Por otro lado, ya le decía en este segundo momento, estamos hablando de algunos peruanos, Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no?, considerado también con el apelativo el maestro de los próceres, ¿ya? Se dice así porque su labor principal se dio desde el convictorio de San Carlos. Entonces, él se dice que pacientemente estuvo en la educación, en una formación de nuevas generaciones. Entonces, en esa educación él trató de influenciar, ¿no?, a los reformistas, ¿ya? Hasta que finalmente el virrey Abascal pone fin a esa labor.
Entonces quiere decir que de tal vez en cierta manera silenciosa, podríamos ir por un lado, pero apoyó bastante desde el convictorio de San Carlos, ¿no? Entonces, considerado por eso, Toribio Reyes de Mendoza el maestro de los próceres, porque educó a una generación, ¿no? Para que más adelante también se sumen a esa gran lucha. No menos importante, voy a terminar tal vez porque la lista está un poco larga también, es de Mariano Alejo Álvarez. Mariano Alejo Álvarez, natural también de Arequipa, empieza a difundir mucho de sus ideas reformistas, ya de estos, donde debería haber igualdad, o sea, prácticamente él empieza a hablar de las igualdades en los cargos públicos y administrativos, ¿no? Cosa que muchos de los criollos no eran considerados en esos puntos. Entonces él empieza a ver y difundir, dice, ¿no? La igualdad debe existir en los cargos públicos y en los cargos administrativos. Los españoles eh, tienen que, digamos, en cierta manera, ocuparse de algunos cargos y también nosotros debemos ser partícipe de esos cargos, ¿no? Entonces él empieza a ver que tal vez los criollos más también tengan esa consideración de la corona española, sobre todo aquí, digamos, en la administración pública, lo que estaba aquí en lo que era el Perú, ¿no? Tal vez estamos hablando de algunos conspiradores, de algunos precursores, que van a sumarse mucho a esta lucha de la independencia, ¿no? Como grandes próceres, ¿ya? Entonces voy a hacer un recuento rápido. Hemos hablado de Francisco de Miranda, de Juan Pablo de Vizcarra y Guzmán, Tupac Inca, José Baquijano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza, Mariano Alejo de Álvarez, ¿no? De ellos hemos tratado de hablar en este momento.